Capítulo 4. Durante todo el camino a casa, John no podía dejar de pensar en lo que le dijo Scott. Una esposa. Un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin sentirse culpable por volver a casarse, cuando su esposa y su hijo estaban bajo tierra? Y sobre todo, ¿cómo podría meter en su casa a una mujer que no conocía? Scott debía de estar loco si pensaba que él aceptaría algo así. Estaba tan absorto con sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba llegando al rancho. Estaba comenzando a anochecer, pero aún así, el paisaje desde la colina era espectacular. La visión de sus tierras, verdes y extensas, de su casa elevándose junto a las montañas lejanas y el ganado pastando tranquilo, hicieron que se estremeciera. Ese era su hogar, aquel que había comenzado a odiar por estar tan repleto de unos recuerdos que cada día le atormentaban. Pero ahora, al ver los miles de colores que el cielo mostraba tras la puesta de sol, se preguntó si estaba siendo justo con ese lugar. Lo había visto crecer, le había dado un hogar, estabilidad y un motivo para levantarse cada mañana. Le había llenado de orgullo ver cómo poco a poco, bajo su cuidado, iba creciendo y prosperando hasta convertirse en uno de los mejores ranchos de la zona. Y sin embargo, estaba pensando en abandonarlo. ¿Acaso había olvidado lo que representaba el rancho para él? ¿Qué más había olvidado? Observó la enorme casa de madera y volvió a estremecerse. Estaba en casa, y por mucho que en ocasiones se negara a admitirlo, ese era su lugar. Suspiró. Detuvo el carro frente a la casa y miró a su alrededor. Aunque la noche iba cobrando forma, la actividad aún no había cesado en el rancho. Vio cómo 4 de sus hombres se alejaban en sus caballos, y supuso que se dirigían a hacer guardia. También observó que uno de los peones venía a su encuentro, con el fin de llevarse el carro y desenganchar los caballos. Bajó del carro de un salto y se sobresaltó al oír la voz de su capataz a sus espaldas. ¿Has regresado pronto? Cuando John se volvió para mirarle, Frank continuó hablando. Y tienes mala cara. Eso es porque me has dado un susto de muerte. ¿Es que no puedes acercarte haciendo ruido como todo el mundo? Frank se le quedó mirando sin decir nada. John estaba convencido de que si el hombre fuera dado a las palabras, le habría contestado con una respuesta irónica, como que el whisky le había embotado los oídos. Por suerte, solo tuvo que soportar un gruñido de su parte. Pero viendo que Frank no se marchaba, John supuso que esperaba una explicación. La culpa de que regrese tan pronto es de Scott, le dijo con un bufido. Se le ha metido en la cabeza que debo casarme, y me ha buscado una novia por correo. Pero la reacción del capataz no fue la que John se hubiera esperado, pues aquel permaneció callado mirándolo fijamente. Y cuando John creyó que la conversación había acabado, Frank le sorprendió al decirle: ¿Y qué tiene de malo? John se imaginó que su cara de asombro debía ser bastante cómica, aunque por suerte, Frank no se rió. Claro que eso no decía mucho, ya que Frank nunca se reía. ¿Cómo que qué tiene de malo? Quiere que me case con una desconocida. Dice que la soledad no es buena, y que la compañía de una mujer me vendría bien. Como si su presencia lo cambiara todo. Creo que tu amigo tiene razón. La soledad no es buena, y una mujer podría alegrarte la vida. Cada vez más asombrado, John se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. ¿Es que se habían vuelto todos locos? ¿No se daban cuenta de que no podía meter a otra mujer en su casa y en su vida? Creo que no lo entiendes. Se trata de una extraña. John solo consiguió una larga mirada de Frank, como diciéndole que el único que no entendía nada era él. ¿Acaso tú te casarías con alguien a quien no conoces? Un encogimiento de hombros fue la respuesta del hombre. La situación era tan absurda que John quiso acabarla cuanto antes, por lo que comenzó a caminar hacia la casa. Pero la voz de Frank lo detuvo. Algún día yo también me casaré. Al escucharlo, John se giró. Ni en 1.000.000 de años hubiera creído que su capataz, el hombre más solitario y callado que conocía, tenía la intención de casarse algún día. Pero las palabras que continuó diciendo lo dejaron clavado en el suelo. Sobre todo, porque nunca lo había escuchado hablar tanto. Tengo algo de dinero ahorrado. Algún día compraré mi propio rancho y me buscaré una buena esposa. Y acercándose a John, le puso la mano en el hombro y continuó. Tu amigo tiene razón. La soledad no es buena, y una esposa te vendría muy bien. Luego, como si tal cosa, Frank se marchó dejándolo con la boca abierta. Durante unos segundos, John se quedó allí parado, viendo cómo se alejaba. 2 de las personas en las que confiaba le habían dicho el mismo día que debía casarse,
Y no dentro de unos años, sino ya mismo, y con una desconocida. ¿Acaso se había perdido algo estos últimos días? De pronto recordó su melancolía, las veces que lo vieron borracho y desesperado, llorando por una vida que ya no sería posible. Había perdido su corazón, y cada día se sentía morir. Quizá ellos vieron todo eso y creyeron que una mujer lo ayudaría. Pero aunque así fuera, ¿cómo iba a volver a enamorarse? ¿Cómo podría tocar a otra mujer sin sentir que engañaba el recuerdo de su esposa? Con un dolor de cabeza en aumento, John se metió en la casa. Había perdido el apetito, y solo deseaba que sería tan extraño acabara. Pero sabía que tenía demasiados pensamientos para poder dormir. Matrimonio. ¿Sería esa la solución a su tristeza? ¿Y si solo fuera un matrimonio de conveniencia? Con esa idea, se sentó en un mullido sillón frente a la chimenea apagada, y se quedó pensativo. Él podía ofrecer a esa mujer un lugar donde vivir cómodamente, y un apellido que la hiciera respetable. Ella, a cambio, solo tendría que hacerle compañía, cuidarle y ayudar a Guadalupe en la casa. No podría ofrecerle amor, solo compañerismo, pero quizá eso sería suficiente para ambos. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Molly? Podría proponérselo, y si no aceptaba esas condiciones, entonces ella tendría que buscarse otro prometido. Aunque estaba seguro que una mujer que aceptara casarse en otro estado y con un desconocido, estaría abierta a cualquier opción, y la suya, si la pensaba bien, era muy buena. Al fin y al cabo, ¿qué mujer podría negarse a una vida cómoda económicamente y segura? Además, estaba convencido de que podía convivir con una mujer sin problemas. Él sabía que no se enamoraría ni sentiría deseo por esa tal Molly. Así que, ¿qué podría perder? Con la decisión tomada, se quedó más tranquilo, al saber que esa mujer nunca ocuparía el lugar de Lisa, aunque una parte de él le aseguraba que no sería tan sencillo.